Hoy día vamos a presentar este curso de filosofía y metafísica llamado Conócete a ti mismo. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de los temas. En realidad, en este curso lo que hemos tratado de hacer es comprimir un poco algunas pinceladas de lo que sería la filosofía de varias culturas, de las más importantes, porque realmente toda cultura importante que desarrolló, digamos que dejó una huella en la historia, de alguna manera tenía una filosofía. Porque una filosofía de vida es un aprendizaje constante, es un medio mediante el cual este grupo humano puede ir mejorando día a día, aprendiendo la experiencia, transmitiendo esa experiencia a las siguientes generaciones, entendiendo cuál es ese hilo conductor que es el conocimiento, la sabiduría que puede ir enlazando generaciones, y por eso podemos hablar realmente de culturas de 300, 500, 1000 años. No hay forma de que una cultura tenga más de 100 años si es que de alguna manera no tuvo una filosofía. La filosofía en una sociedad sería como la tradición familiar. Si no hay tradición familiar, no hay más de 2 o 3 generaciones que puedan hacer o continuar una línea, ¿sí? Entonces, vean lo importante, la filosofía no solo es una vocación, no solo es ideas que de repente un grupo humano se puso a pensar, sino que van a generar, tienen el poder de generar una cultura. Entonces, vamos a empezar hablando de Platón. Platón es un personaje muy, muy importante. Creo que cualquiera, aunque no conozca nada de filosofía, lo conoce, por lo menos ha oído hablar de él. Es una de las figuras más relevantes de la filosofía griega. Y de él, de todos sus diálogos, de toda la cantidad de conocimiento que él pudo desarrollar, vamos a coger un concepto que es el mito de la caverna. En este mito, Platón nos enseña cómo hay que atreverse a pensar por uno mismo para liberar la mente. Platón va a explicar cómo el ser humano, cuando no se entrenó en el pensamiento crítico, cuando no se entrenó en el análisis, en el pensamiento racional o en el simple sentido común, es muy fácil que la mente pueda quedar presa de las opiniones de los demás, de las opiniones de la mayoría. Es muy fácil que uno se deje llevar por la corriente de opinión e incluso piensa que eso que está pensando es producto de su propio pensamiento y no se da cuenta que es producto de la opinión de la mayoría. Contravenir la opinión de la mayoría es un reto para la mente. No es lo más cómodo, definitivamente. Lo más cómodo es pensar como la mayoría. Si la mayoría dice A, bueno, será. No se me ocurre pensar que es B. Si pienso que es B, ¿no? Porque de repente comienzo a razonar, la fuerza de la opinión tiene un impacto tan hondo que aún puede hacernos creer en cosas muy ilógicas. Recuerden cuando se pensaba que la Tierra era plana y habían en esa época distintos pensadores, observadores de los cielos, que ya me intuían que la Tierra era redonda, pero decirlo era contravenir un pensamiento, pues, en esa época universal, por lo menos del mundo conocido, y nadie quería atreverse a dar ese paso tan importante. Incluso cuando Colón llega supuestamente a las Indias, porque él entendía que la Tierra era redonda, entonces de España podía llegar, era otro camino para llegar a las Indias, se tardó mucho tiempo en reconocer que la Tierra era redonda, porque la fuerza de la opinión era muy, muy fuerte. Entonces Platón va a graficar eso en este mito de la caverna, explicando cómo los seres humanos estamos como encadenados por nuestros miedos, por nuestras, distintos elementos emocionales que van a hacer que uno mire siempre al frente de la caverna, a las sombras, y uno tiene que, para poder ver la realidad de las cosas, tiene que liberarse, atreverse a salir de la caverna, que es todo un proceso de autoconocimiento. Lo estoy poniendo de manera muy, muy gráfica y muy rápida, pero en el curso lo van a ver con más detalle, ¿no? Entonces, en el mito de la caverna, Platón nos enseña lo importante que es atreverse a pensar por uno mismo. Por más que todos en la caverna señalen las sombras como reales, Platón explica que aquí hay un ser humano, acá hay una persona que viendo esas sombras y habiendo nacido en la caverna y haber visto las sombras desde que nació y toda la vida, algo en su interior le dice que debe haber algo más que simples sombras en la vida. Y eso es lo que lo motiva a buscar una respuesta. A pesar de que todos en la caverna le dicen que está loco, que cómo va a pensar que esas sombras no son reales, si están ahí desde el inicio, él, siguiendo esa voz interior, esa suerte de sentido común que está despierto en esta persona,
comienza a buscar otra respuesta a la respuesta habitual y de pronto eso lo lleva a salir de la caverna y ver la realidad de las cosas. Es curioso que también cuando uno ve la historia de los grandes inventos, más o menos eso ha sido la historia de la electricidad, de la teoría de la relatividad y de todos prácticamente los grandes inventos que nos rodean. Siempre apareció porque alguien comenzó a pensar de manera diferente, se atrevió a pensar de manera diferente a pesar de la opinión de todos los demás y siguió adelante con esa intuición que tenía dentro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el mito de la caverna. Luego, otra cultura muy, muy importante es Egipto, por supuesto. También todos hemos oído hablar de Egipto. Y Egipto también, dentro de la gran cantidad de conceptos interesantes que tiene, algo que trabajaron mucho los egipcios o que desarrollaron mucho los egipcios es el concepto de vida después de la muerte y de todos estos elementos que trascienden la muerte. Para nosotros quizá el pensamiento común, ¿no? Que en el pleno siglo XXI tenemos a la mano, es que el ser humano es su cuerpo físico y eso es todo. Y si el ser humano tiene sentimientos o tiene emociones o tiene ideas, son químicos en su cerebro, nada más. Si uno está deprimido, se toma su pastilla para equilibrar los químicos en el cerebro, eso es lo que nos dicen. Si uno está muy eufórico, le damos su pastilla para bajar los químicos del cerebro y uno esté más tranquilo. Si uno de pronto tiene intuiciones o tiene, no sé, ideas distintas al resto, entonces la psiquiatría pues, puede considerarlo a veces ¿no? fuera de la norma, esquizofrénico quizá, ¿no? Pero bueno, la cultura egipcia lo que explicaba es que el ser humano tiene distintas dimensiones, distintos aspectos que van más allá del plano físico. Y uno de esos aspectos es esa alma psíquica a la que también los griegos se referían como la psique. Y esa psique va a tener una segunda muerte. Es decir, muere el cuerpo físico y luego la psique va a ir junto con el espíritu, que sería otro aspecto más superior todavía que la psique, a lo que los egipcios llamaban el juicio siriano, que es esa suerte de examen de conciencia que el alma tiene que hacer cuando muere por sus acciones aquí en la tierra. Y ese examen de conciencia es una valoración de lo que ha sido la vida de esta persona y lo que le va a permitir ver si entra, como decían los egipcios, a la menti o tiene que regresar para redimir sus culpas, ¿no? Para redimir ese dolor que causó en la tierra con sus malas acciones. Explicado de manera sencilla, pareciera algo así como una suerte de premio y castigo, pero en realidad esto es mucho más complejo, más hondo. En realidad se trata de ese aprendizaje permanente que tiene que el alma ir acumulando para poder liberarse de esa rueda de encarnaciones sucesivas que el budismo llamaba la rueda del samsara, que es esta suerte de rueda de molino en la que uno entra al agua y luego sale y otra vez vuelve a entrar al agua y vuelve a salir. Entonces es como una suerte de encadenamiento de estas encarnaciones sucesivas, porque para estas culturas realmente el infierno, entre comillas, o la vida dura, era la vida en la tierra. La vida fuera de la tierra era el mundo celeste, donde uno descansaba. La analogía al sueño, cuando uno duerme y se despega, ¿no? Por un momento de sus tribulaciones cotidianas, de sus problemas cotidianos, uno descansa y luego esa energía, esa posibilidad de poder por un momento despegarnos de los problemas nos permite venir repuestos, ¿no? Renovados al día siguiente para empezar nuevamente las tareas del día. Entonces cada alma trae como una suerte de elementos que tiene que trabajar. Ciertos talentos que nos van a permitir abrir ciertas puertas en nuestra vida, ¿no? Si uno se pone a pensar, siempre uno tiene algún talento, ya sea si es bueno para las artes, para la música, para la artesanía, para la mecánica, para la matemática, y a veces uno no siempre conoce esas posibilidades, porque también actualmente nos dicen que el ser humano, digamos, todos los seres humanos somos iguales, entonces nos ponen en un salón, nos enseñan lo mismo y todos tenemos que aprender lo mismo y ya está, y esa es la educación. La educación, como vamos a ver en Grecia, buscaba encontrar la individualidad de cada ser humano, en qué esta persona es única
y vamos a explotar eso que lo hace único, porque eso es lo que más bien la sociedad necesita. Gente única, gente brillante en distintos aspectos. Necesitamos grandes músicos, como necesitamos grandes cocineros, como necesitamos grandes artesanos, como grandes zapateros, como grandes científicos, como grandes literatos. Y a veces el no conocer que el alma, que el ser humano tiene estas dimensiones, hace que uno piense, bueno, siguiendo la opinión de los demás, ¿no? Estudié una carrera técnica, tengo un trabajo técnico, bueno, esa es la vida, ¿no? Ya gano dinero, me compro una casa, me casaré eventualmente, tendré un hijo, bueno, ya está, esa es la vida, cumplí con la vida. Cuando en realidad el ser humano es mucho más complejo y tiene muchas más posibilidades que simplemente un trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes, al que esté encadenado ahí de por vida. Entonces, con los misterios egipcios vamos a aprender eso, que el alma es mucho más que simplemente un cuerpo físico y que esos otros elementos que van más allá de la dimensión física tienen una responsabilidad ante la vida. Cuando uno vive la vida de manera superficial, de manera, digamos, sin un sentido de responsabilidad, entonces no está realmente cultivando nada que vaya a poder trascender. El sentido de la vida es que uno pueda trascender a través de sus acciones, a través de aquello que pueda hacer en la vida. Yo creo que nadie quisiera que en su epitafio, al morir, pongan, ¿no? Juan Pérez vivió y la verdad fue como si no hubiese vivido porque no cambió nada la vida. El mundo siguió siendo igual. Uno quisiera que en su epitafio digan, Juan Pérez vivió y cambió el mundo para bien. Deja este legado a los que vinieron detrás de él. Deja el mundo un poco mejor. Esa es, yo creo, la mayor satisfacción que cualquiera podría tener. Bueno, luego vamos a hablar de la India. La India también es otra cultura que recién estamos empezando a comprender, una cultura amplia, enorme, con templos como estos que poco a poco se van develando de la selva, que la selva como que los hubiese engullido y al inicio del siglo XX se conocía poco de la India. Se ha venido conociendo poco a poco y nos hemos encontrado con una cultura que tenía un avance científico tremendo, un avance matemático tremendo, una cultura, una riqueza artística tremenda y también una filosofía, por supuesto. Quizá porque el lenguaje nos es un tanto, no nos es tan afín a Occidente, el sánscrito, que es quizá difícil entenderla. Para nosotros es más afín Roma, Grecia quizá, pero la cultura india la cultura india se nos hace como mucho más lejana. Pero bueno, en la India vamos a rescatar una epopeya, un mito, si se quiere, una historia muy interesante que es la historia de Arjuna y Krishna, el Bhagavad Gita se llama, que es parte de un libro que se llama La Gran Guerra, el Mahabharata. Son parte de estos textos milenarios, se llaman los Upanishads, que son estos textos sagrados que tienen miles de años, ¿no? Miles de años y han sido reescritos y este es una suerte de epopeya que se contaba, también se cantaba. Y en esta obra lo que vamos a ver o lo que va a ejemplificar la filosofía india es cómo el hombre tiene esta necesidad de querer ser mejor, esta necesidad de transformarse, que eso es un anhelo del alma, ¿no? Cuando uno de pronto se da cuenta que tiene ciertos defectos y quiere hacer un cambio en su vida, pero se va a encontrar con que no es tan sencillo hacer ese cambio, porque muchas veces uno se apega a los defectos y de alguna manera gana la pereza. ¿Y cuántas veces hemos escuchado frases como que yo soy así, ¿no? Yo así he sido de toda la vida, no voy a cambiar? Y a veces uno mismo dice, la gente no cambia, la gente es como es y ya no hay nada que hacer. En realidad, en esta obra nos explican cómo Arjuna, que es este guerrero con esta pasión, ¿no? de querer ser mejor, va a enfrentar a los que se oponen a ese cambio y va a reconocer a sus parientes en esos enemigos que serían sus vicios. Reconoce a sus parientes y no quiere luchar. Y Krishna, que estaría representando la conciencia, lo impele a luchar. Porque muchas veces nos pasa eso, uno no quiere luchar contra su pereza, contra su impuntualidad, contra su desorden, y se acepta como es.
Y uno dice, no, acéptame como soy, ¿no? Porque yo no voy a cambiar. Y cuando uno se enfrenta a esa situación, incluso hasta el orgullo nos hace decir, no, yo no soy así. Cuando nos dicen, oye, tú eres terco, o tú tienes este defecto, y uno no lo quiere ver, dice, no, yo no soy así, te estás equivocando, ¿no? Y ya no me digas nada. Y a veces uno no quiere que le digan nada, porque hay como una suerte de temor de querer cambiar. Pero es muy necesario enfrentar esa situación para hacer mejor, para poder cambiar. ¿Quién no quisiera ser, no sé, más virtuoso, ¿no? ¿Quién no quisiera ser más, tener mejor concentración, ser naturalmente ordenado, ¿no? Naturalmente puntual, naturalmente a veces controlar mejor sus impulsos, controlar a veces estos valles de depresión donde a veces caemos, estas lagunas de desentusiasmo y desesperanza que a veces caemos en la vida? ¿Cómo quisiéramos tener control de eso? Bueno, para poder tener control de eso tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Y para dominarnos a nosotros mismos tenemos que aprender a luchar contra nuestros defectos. Entonces, esta obra lo que va a hacer es mostrarnos esa estrategia de lucha contra nuestros defectos. Bien. Luego el Tíbet también, que es otra cultura importante, misteriosa, el Tíbet. Ustedes saben que uno de los lugares más altos, o tan altos como el Tíbet, lo tenemos aquí en el Perú, Cerro de Pasco, ¿no? Cerca de los 5.000 metros, más o menos es la altura que tiene Lhasa, que es la capital del Tíbet, y pareciera ser que justamente esta inaccesibilidad que tuvo el Tíbet, que tiene el Tíbet, hizo que se mantuviera esa cultura sin conquistar, inalterable, hasta nuestros días. Porque si bien al final China conquista Tíbet, los templos, los monasterios de conocimiento, de sabiduría, se mantuvieron inexpugnables mucho tiempo. Y una filósofa rusa en el siglo XIX logró ingresar al Tíbet, logró llegar al Tíbet y logró rescatar de ahí un libro, o digamos, logró instruirse, ser aceptada como una discípula dentro de estos templos y pudo recibir instrucción de estos maestros de sabiduría, y de ahí ella rescata este libro muy importante que se llama La Voz del Silencio. Y se llama La Voz del Silencio porque justamente habla de esa voz que está dentro de nosotros y que a veces nos alerta y a veces nos dice y a veces uno no quiere escuchar. Esa voz del silencio, que habla del fondo del silencio, es la voz del espíritu, es la voz de la parte más racional, más inteligente que tenemos, y muchas veces no queremos escuchar. ¿Cuántas veces estamos en una circunstancia que nosotros sabemos que no es correcta, no estamos haciendo lo correcto? Y una voz nos dice, oye, eso no es correcto, no deberías estar haciendo esto. Tú sabes que lo correcto es lo otro, y uno no quiere escuchar esa voz. Hace esto, y luego nos vienen las consecuencias de esa mala acción, y uno dice, debí escuchar a esta voz que me dijo, no lo hagas. Pero también uno no quiere escucharla porque hay una lucha interior entre esa voz que sabe lo que nos conviene en el fondo y nuestros deseos, nuestros apetitos un poco más humanos, más pasionales, más animales. Entonces ahí también hay una lucha entre lo que uno debe hacer y entre lo que uno quiere hacer. ¿Cuántas veces uno ha sido estudiante y sabe que tiene al día siguiente el examen y justo hay una fiesta y tiene que escoger entre ir a la fiesta o estudiar? Y uno sabe que tiene que estudiar, pero quiere ir a la fiesta, ¿no? ¿Qué pasa si uno va a la fiesta? Se divierte, ¿no? Pero siempre en el fondo hay una vocecita que no nos deja disfrutar del todo de la fiesta. Y cuando llega el día siguiente el examen, uno dice, debía hacerle caso a la voz, ¿no? Y cuando uno lo jalan de curso y perdió un año, se da cuenta cuánta razón tenía esa voz, ¿no? Pero me dejé llevar por mi apetito, por mi deseo, que es mucho más fuerte, quizá el impulso es mucho más fuerte. Entonces así, muchos impulsos están acostumbrados en nosotros a hacer a un lado esa voz. Entonces, a través de este libro vamos a aprender cómo darle mayor potencia a esa voz, para poder escucharla en su momento y poder aprender a hacerle caso a esa voz del silencio. ¿Bien? Luego, el budismo va a nacer en el noreste de la India, lo que es ahora el Nepal, con un personaje muy especial, Siddhartha Gautama, el Buda. Hay varios Budas, pero digamos la filosofía del budismo es la filosofía desarrollada por Siddhartha Gautama, que fue un príncipe de un reino que existió ahí en Nepal, Kapilavastu se llamó ese reino, y él deja todo por seguir su camino de acercamiento a la sabiduría. Imagínense, ¿no? O sea, cuántos
estamos dispuestos a dejarlo todo por ir a meditar en el bosque. Bueno, no era un personaje ordinario, definitivamente. Los historiadores, este fue un personaje donde hay registro histórico muy claro. Ya cuentan que era un niño muy especial desde que tenía 6 años. Prácticamente dicen que los maestros que estuvieron acompañándolo, que era un niño que prácticamente ya no se le podía enseñar nada, todo lo sabía, ¿no? Tenía una claridad y una capacidad para entender las cosas impresionante. Entonces, el budismo y el Buda va a ir desarrollando esta filosofía para tratar de entender la vida. Él va a tener una serie de experiencias para poder entender qué era la vida. Y él, en este descubrimiento, va a tratar de entender el dolor, por qué el ser humano sufre, porque eso es lo que él va a ver. Cuando él sale del castillo, del palacio, y cuando él enfrenta la vida, se da cuenta que el denominador común en el ser humano es el sufrimiento. Todos los hombres sufren. Es muy difícil encontrar un hombre plenamente feliz, porque el que tiene salud sufre quizá porque no tiene pareja, el que tiene pareja sufre porque no tiene dinero, el que tiene dinero quizá sufre porque no puede tener un hijo, el que tiene hijos sufre porque no tiene tanto dinero como para mantenerlos, y uno está en constante sufrimiento, y aún aparentemente el hombre que tiene todo, que tiene dinero, hijos, una pareja estable, familia, todo lo que uno podría pensar en la vida, tiene miedo y sufre porque tiene miedo de perder eso que tiene. Entonces, es inevitable el dolor, decía el Buda. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre no puede ser feliz? ¿No? ¿Cómo uno debería poder enfrentar ese dolor? Y él va a concluir que uno sufre porque se apega a las cosas, trata de poseer las cosas, trata de condicionar su felicidad a que estén las cosas y las personas. Y eso es lo que uno dice, ¿no? Yo contigo soy muy feliz. El día que tú me faltes, yo me mato. Qué terrible es eso. Estoy condicionando mi felicidad y mi vida a otra persona. ¿Cuántas personas efectivamente se matan porque perdieron dinero? ¿No? ¿Cuántas personas su vida se les hizo miserable porque perdieron el trabajo soñado o perdieron a la pareja soñada? O, yo sé que es terrible, pero uno pierde un familiar o un hijo. Es terrible, pero uno es como si muriera en vida. Entonces el Buda dice, ¿por qué pasa eso? Porque uno se apega a las cosas que necesariamente son transitorias. Uno puede apegarse, uno dice, yo voy a ser muy feliz cuando me compre ese celular que tanto quiero porque me encanta la tecnología y yo voy a ser súper feliz. Por ahí la vida nos otorga la posibilidad de tener ese celular. ¿Cuánto puede durar esa felicidad? ¿Cuánto nos dura? ¿2 meses? ¿3 meses? Seguro han tenido esa experiencia, ¿no? Que uno pasa por el escaparate y dice, esas zapatillas, ese reloj, ¿no? Esa camisa, cuando tenga esa cartera. Uno se lo compra, ya estoy feliz 1 o 2 semanas y de ahí como que se deshiciera la felicidad. ¿Qué pasa? Es que las cosas, dice el Buda, son transitorias, las cosas son ilusorias, las cosas son como el barro, ¿no? Como una nube que tiene forma aparentemente y luego se deshace. Si yo me apego a eso que se deshace, mi felicidad va a durar tanto como esa nube. Yo me apego a una persona, ¿qué sé yo cuánto va a vivir esa persona? ¿Qué sé yo cuánto esa persona me va a seguir queriendo? No puedo apegarme a las cosas. Eso no significa que me voy a vivir solo en la montaña como un ermitaño. Significa que yo pueda disfrutar de las cosas sin apegarme a ellas y más bien me pueda apegar a aquello que sí es permanente, que es el alma humana. Es un poco más complejo, pero en el curso vamos a hablar más en extenso del budismo, que es una filosofía, vean que de todas las religiones que hasta ahora podemos contar a lo largo de la historia, el budismo es la que nunca entró en guerra. El budismo es la filosofía que nunca ha entendido de conflictos, ha sabido llevar siempre la vida alrededor de una relativa paz, ¿no? Los budistas en general tienen eso en común. Y sin embargo es una filosofía muy, muy marcial. Uno pensaría que el budista es una persona buenita, buena en el sentido que es noble, pero buenita como que todo lo tolera, ¿no? ¿No? Es una filosofía de personas fuertes, pero de personas también muy nobles y muy de noble corazón, ¿no? Muchas artes marciales tienen el budismo como religión. ¿Sí? Muy bien, entonces se trata de ser firme ante la vida, de tener capacidad de resolución, de enfrentamiento a la vida, pero no se trata de ser agresivo. Es justamente lo que un buen cultivador de artes marciales es. Si alguien que hace artes marciales es una persona agresiva o se mete a las artes marciales para pelearse con todo el mundo, no está entendiendo la filosofía que suele haber detrás del arte marcial. Muy bien.
En Grecia, creo que si podemos bajar un poco el aire acondicionado, porque acá están, los veo. Bueno, luego finalmente Grecia también es otra cultura increíble, vamos a aprender de ellos, además de la estética, del arte, de lo que puede hacer el buen arte en armonizar a un ser humano. Vamos a aprender cuál era el sistema de educación que tenía con los niños y cómo despertar ese elemento psíquico tan importante que nos hace únicos en el ser humano, que en realidad tendría que ser el principal elemento de la educación. Educar significa educir, sacar a la luz. No es llenar de información a una persona para que responda como esperamos, sino es descubrir a cada ser humano. Entonces, los griegos desarrollaron un sistema que se llamó paideia, que hay grandes estudios de esto, pero vamos a hacer suerte de resúmenes para entender cómo podemos aprovechar ese conocimiento en autodescubrirnos nosotros también. Finalmente, la búsqueda de la felicidad, lo que conversábamos, ¿no? Aristóteles también va a hacer todo un planteamiento muy amplio de qué es la felicidad y cómo encontrar la felicidad y cómo diferenciarla del placer, justo lo que decíamos. A veces pensamos que la felicidad es comer rico, o estar cómodo, o tener esta ropa que quiero, o esta tecnología, o esta cosa, o esta persona. Y Aristóteles nos va a explicar que en realidad eso es placer de los sentidos, sensualismo de alguna manera, ¿no? Y eso nos puede dar cierto agrado, cierto placer, no está mal sentir placer. El problema es confundir eso con la felicidad. La felicidad es una expresión mucho más plena del alma, es lo que podría sentir, imagínense un bombero cuando rescata a una persona. Ha pasado un sufrimiento terrible, ¿no? El bombero, porque ha enfrentado las llamas, ha casi ofrendado su vida, ha puesto en riesgo su vida, ha tenido que hacer un tremendo esfuerzo, pero la sensación de satisfacción de saber que ha hecho algo tan grande por otra persona es una sensación de plenitud que no le da ningún tipo de placer. Ese es el placer máximo que Aristóteles va a explicar, que es el placer del alma. El alma que se encuentra plena, ¿no? De saber que se ha nutrido de algo, que ha hecho el bien por los demás, por ejemplo, ¿no? Y por eso quizá mucha gente busca hacer voluntariado, porque anhela tener esa sensación que cada vez es más difícil encontrar, la verdadera felicidad. El placer se desvanece como una pompa de jabón, ¿no? El placer, los sentidos se saturan y por eso el placer rápidamente pierde su capacidad de tener esta sensación de simular la felicidad. Uno puede decir, ¿cómo me gusta comer? Pero si uno come en el mejor restaurante del mundo, 5 días, 10 días, 15 días, un mes, a los 20 días ya está harto ya, seguramente, ¿no? Y quiere su comida regular, de casa, simple, sin tanta sofisticación. Y eso pasa con todo, ¿no? Con todo lo que sean los sentidos. Bueno, y finalmente, de Alejandría, que fue un momento muy interesante de la historia, cuando existió Alejandría, esta ciudad fundada por Alejandro en el norte de Egipto, ahí confluyó lo mejor de la cultura griega, romana, Oriente, Egipto. Fue un nodo de encuentro, además como era un puerto, fue un punto de encuentro para todas estas culturas. Y ahí surgió una corriente muy interesante que se va a llamar el neoplatonismo. El neoplatonismo que fue desarrollado por Plotino. Plotino va a ser un filósofo muy especial que nos va a hablar de la naturaleza del alma, esta naturaleza divina del alma, porque va a estar influenciado mucho por las culturas orientales en ese sentido. Las culturas orientales que van a explicar esa unión del alma con lo superior llamada samadhi, la elevación del alma, y qué es necesario para lograr esa elevación. ¿Bien? Y finalmente Roma, otra cultura importante que no podemos dejar de lado. Ahí encontramos los grandes ejemplos de lo que es el sentido del deber, lo que es el sentido realmente de una cultura amplia que trascendía generaciones y cómo el mayor orgullo para un romano era poder dejar algo para las generaciones que venían detrás, poder engrandecer Roma. Y de los romanos vamos a aprender el reto de vivir en sociedad, lo difícil que es la convivencia muchas veces, ¿no? Y cómo esta convivencia a veces genera que salga a veces lo peor de uno. Basta entrar al tráfico de Lima en hora punta para ver cómo el vivir en sociedad puede ser difícil. Puede ser difícil porque exige tolerancia, porque exige cortesía, porque exige que para poder vivir armónicamente uno se esfuerce en dar lo mejor, no lo peor. Cuando aparece el egoísmo, ¿no? Yo primero, ahí viene el problema. Y vean cómo esto, claro, lo vemos en la sociedad, lo vemos en el tráfico, pero esto empieza en la familia.
¿Qué tan fácil o difícil es tener armonía en la familia? Se pelean los hermanos, los padres no saben cómo enfrentar esa situación, el hijo se enfrenta al padre, el padre se va. Puede ser complejo si uno no sabe cómo enfrentarlo. Si uno parte del egoísmo, eso va a ser conflicto seguro. Si uno parte de la generosidad, si uno parte de el querer dar lo mejor de sí, entonces ahí estamos empezando el camino de lo que puede ser la armonía social. Y eso se refleja en las sociedades. Culturas como la incaica lo tenía muy claro en el sentido de comunidad, ¿no? Muy bien, entonces todo esto y mucho más lo vamos a ver en el curso Conócete a ti mismo, que estamos presentando hoy día, y ahora voy a dejar a Álvaro, que les va a comentar un poco más del curso. Espero que haya sido, yo sé que ha sido un repaso muy rápido, no hemos podido desarrollar obviamente el curso porque simplemente es una pincelada para que tengan una idea de qué va. Espero que nos puedan acompañar en esta aventura, porque este curso realmente puede llevarlos al fondo de sí mismos, puede llevarlos a descubrirse a sí mismos y quizá encontrar la causa de a veces muchas situaciones que nos impiden seguir creciendo. Poder encontrar la felicidad, por ejemplo, por lo menos la vía para encontrarla. Muchas gracias.